esperantistoj, amikoj de la natura. Natura mi fa, Esperanto la tenemos una conferencia Civitas Esperanto. caña de montaña. La abogada, pero que un sumo bueno. Todo el mundo coordinado. Forse non más el tema cultural, otro más la política, otro más Questa è una nuova della esperantistoj, amikoj de la natura. Natura mi fa, Esperanto la tenemos una conferencia Civitas Esperanto. caña de montaña. La abogada, pero que un sumo bueno. Todo el mundo coordinado. Forse non más el tema cultural, otro más la política, otro más En el Esperanto, Ponentagon caraj gesinjoroj, geamikoj, gefratoj en Esperanto. es para mí un honor inaugurar este congreso de Esperanto, porque a la par que creé esta fundación, hice también el Ateneo Popular, constituí también el Ateneo Popular, que había sido destruido, fue la primera institución. Por mi estas honoro akcepti vin por tiu ĉi studatago, kiu okazos en du lingvoj, ĉar en la komenco, en la bazo de ĉi tiu fondumo estas la Popol-Ateneo, kiu estis detruita. Y precisamente el Ateneo Popular de Sevilla fue el inicio de las clases de Esperanto en nuestra ciudad. Por Kaj eso, ĉi tiu Ateneo estis je la bazo de la Esperanto-kursoj en nia urbo. por eso está con nosotros el presidente actual del Ateneo Popular, que precisamente representa el espíritu que quedó ahí, porque es que en esa casa que está ahí al lado, la más cercana a esta, que se ve por la ventana, es donde se daban las clases de Esperanto en Sevilla. Tiel ni havas ankaŭ la ĉeeston de la nuna prezidanto de la Popol-Ateneo, kies sidejo estis tute apude, najbare al ĉi tiu domo, tie okazis la kursoj de Esperanto en Sevilo. Por eso estamos aquí hoy hermanados y precisamente es muy oportuno que se haya hecho la reunión aquí, y por eso estoy encantado y agradecido que hayáis tenido siempre el detalle de contar con nosotros para este encuentro de la familia esperantista. Tiam ni estas kvazaŭ ĝemelitaj, kaj tio havas signifon simbolan en tiu ĉi rilato kun la Esperanto-familio. Otra cosa también es que Blas Infante, el padre de la patria andaluza, que es el patrono, lógicamente, y el creador de todo lo que nosotros significamos, también era uno de los primeros federalistas del siglo pasado, y en realidad
nos une también esa idea de un Estado federal y también el federalismo que en sí lleva el espíritu esperantista. Aldone Blas Infante, patro de la andaluza patrio, estis uno en la pioniro de la idea de federalismo, de la federala Stato, que anche uno en la subtenanto de Esperanto. Y entonces vamos ya a iniciar, para aprovechar el tiempo, esta jornada en la que primero voy a tener el honor de hablar del ideal andaluz, de qué significaba Blas Infante, y a continuación el señor George Silver nos hablará de, que es experto en Derecho Internacional, una asignatura que yo tuve también el honor de participar en la universidad. Nos va a hablar de Giuseppe Mancini, apóstolo de la Europa federalismo. También la señora Perla Martinelli, ya gran amiga nuestra, a la que le damos también la bienvenida, vicecónsul de Educación de la Civita Esperántica, y hablará en su ponencia del federalismo de Edmond Privat, discípulo de Zamenhof, que fue el padre, como saben todos, el idioma universal esperanto. También está la presidenta, Marie-France Conde-Rey, que es la cónsul de la ciudad de Esperanto Cívico, y también intervendrá Angio Amico. Con esto ya, y una vez volviendo a insistir en el honor que es para nosotros tenerlo en nuestra casa, se inicia con la intervención del señor Silver. Nada más, muchas gracias. Dankon, estis presento de la persona in cui parolos, kai estis esprimita la assento de danko pro nia ĉeesto. Li transdonis la parolon al mi dankas pro la transdono, kaj sekve mi transdonas la parolon al la prezidantino. Dankon, gracias. Unue volas danki pro la varma aspekto ĉi tie de la vicepresidente de la Fundación Blas Infante, señor Pedro Luis Berberto. Primero le agradezco por su presentación, por su invitación. Kaj mi bonvenigas al ĉiuj la ĉeestantoj. Y doy la bienvenida a todos los presentes. Unue mi diros kelkajn vortojn pri la de mi conataj ĉeestantoj. Unas palabras sobre las personas que conozco aquí. Kaj por ne forgesi iun, mi iros ne laŭ la grado de graveco, sed laŭ la rondiro de la tablo. Y para no olvidar a nadie, voy no según el rango, pero según la disposición geográfica. O topográfica. La dekstra mano estas per la senatanino per la Martinelli, kiu ankaŭ estas, kiel dirite, vicministro pri edukado en la Esperanto Civito. A partir de mi derecha mano, la ciudadana Perla Martinelli, doctora, que es miembro de la Academia del Esperanto y vicecónsul de la Educación de la Civitas Esperantica. Mia amica cantistino kaj drama soprano. La mia amica es cantante y soprano dramática. Poste venas Frédéric Nere, membro de la Naturamica Esperanto Asocio en Maro. Frédéric Neret, miembro de la Asociación de los Amigos Esperantistas de la Naturaleza y colaborador de la Casa del Esperanto de Andalucía en Málaga.
Giorgio Pagano, cooperato della Ministro de Extranjero y Inventario, Emma Bonino. Y Giorgio Pagano, el cooperador del Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, la señora Emma Bonino. Y venís acompañada de la Secretario de la Radical Esperanto Asocio. Acompañado por la secretaria de la delegación de la Asociación Radical de Esperanto de Roma. Qui es nomo estas Monia Kilienti. Su nombre es Monia Kimienti. Bertil Nilsson estas cortumano de la Esperanto Civita. Ciudadano Bertil Nilsson de Suecia, miembro convocante de la Corte de Arbitraje de la Civitas Esperanto. Espero que se diga así en español. Giorgio Siffer, senatano della Civita, che è il ministro per i finanze. Giorgio Siffer, senador de la Civitas Esperantica, vice-consul de Finanzas. Consulo della Specie. Marie-Françoise Rey de Francia, consul de ser vicepresidenta de la Civitas Esperantica. Hecho un video, una frase per chi è stata Esperanto Civita. La Esperanto Civita è stata anche di active collaboras. Estas consorcio de Estados celas convividi kaj kunlaborigi esperantismo. La Civitas Esperanticas es un consorcio de instituciones diversas según un pacto federativo que se pone como sujeto de derecho internacional. Nuntempe venas la komenco de nia kongreso kaj mi tuj donos la parolon al vicepresidente de la Fundación Blas Infante. Empezamos nuestra jornada de estudio por la ponencia del vicepresidente de la Federación Blas Infante, abogado don Pedro Ruiz de Leco. Gracias. Como tiene ya el doctor traducido al esperanto mi intervención, yo la voy a leer para que se pueda, quienes la pueden ir, para no tener que repetir, si les parece bien. Li lego sian intervenon, ĉar vi havas ĝin en skriba formo, kaj li volas ke sia interveno estu absolute adhera al la traduko. Blas Infante y el ideal andaluz. En primer lugar, y tras agradecer a doña Perla Martinelli y a don Giorgio Silver este acto organizado por la familia esperántica que se va a celebrar en la sede de nuestra Fundación Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza, donde se mantiene vivo y permanece vigente su ideal andaluz, que es el único remedio que existe en la actualidad para que nuestro pueblo se implique en los procesos políticos y socioeconómicos del mundo de hoy, en defensa de los intereses de nuestra tierra, para conseguir la construcción de una auténtica sociedad civil que lleve la voz cantante de una Andalucía más justa, democrática, libre, autónoma y sin mujeres maltratadas ni agobia el mal del siglo XXI, que provoca el miedo, el dolor físico y nos libre de esta partitocracia que ahora nos domina y de una globalización que nos ha llevado a una crisis mundial que únicamente rinde pleitesía a su supuesto Dios, el mercado, en el que solo manda el dinero y la injusticia social. Para alcanzar dicha meta,
lo primero que es necesario es desprenderse y abandonar el complot psicológico que nos domina y dejar de obedecer a los gobiernos invisibles o grupos de presión que nos dirigen en la realidad, como son los grupos 2, 13, 20, la Trilateral, etc., o el grupo de Bilderberg y demás organizaciones de presión, mafia y traficantes de armas, etc., y de cualquier otra actividad del amaestramiento directo o subliminal colectivo que padecemos para que podamos ser auténticamente libres del estado de desinformación y propaganda mendaz con la que nos bombardean insistentemente. Por ello, creemos que es imprescindible para Andalucía culminar el proceso que se inició con el indicado ideal andaluz y que quedó al margen en el momento de la redacción de nuestra vigente Constitución y sus siguientes revisiones de los diversos estatutos que se crearon en nuestra patria. Profundizando en el concepto que Infante nos definió como pueblos creadores de cultura, que planteó en el Manifiesto de Córdoba de 1 de enero de 1919, como se reconoce en el preámbulo del vigente Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento de Andalucía el 2 de mayo de 2006, en el que se expresaba la genuina concreción brasilfantiana de la nacionalidad y autonomía, hasta límites de la autodeterminación, si bien con una voluntad de federalismo hispano e ibérico en la línea de Pi Margall, que se reiteró en el último manifiesto a todos los ciudadanos de junio de 1936, poco tiempo antes de su holocausto del 10 de agosto del mismo año en que fue asesinado en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona, después de dar por 2 veces su grito de ¡Viva Andalucía Libre!, que, como ya nos había dejado dicho, significaba libre del colonialismo de Europa, de donde se deduce de forma indiscutible la necesidad de conseguir la federación de los pueblos de España sin entrar en peligrosa asimetría en beneficio de las comunidades más ricas en detrimento de las más pobres, como es el caso que está sucediendo actualmente en Cataluña y que amenaza una vez más con romper la indisoluble unidad de España. Es evidente que la solución de los problemas existentes no llegará hasta que no se introduzca en nuestra Carta Magna las reformas necesarias para alcanzar la creación de un auténtico Estado federal, adaptado a las circunstancias actuales del mundo y que se debe continuar hasta configurar la referida Europa de los pueblos de tipo federal que sustituya a la actual de una Europa de los Estados, que no hay duda que ha fracasado totalmente y que es preciso lograr una Europa más social y defensora de la igualdad que evite los desequilibrios que existen entre los pueblos y supere los problemas actuales como la inmigración y otros similares que son los que pueden ocasionar la auténtica ruptura de España de la que tanto se habla mientras no se hace lo que conviene para evitarla. En dicha reforma hay que conseguir que en la aldea global que hoy soportamos no se pierda el ser andaluz que nos identificó Blas Infante y del que nos hablaba el profesor Clavero, que nos ayudó a resolver el problema de nuestra comunidad respecto a autonomía, para que fuera de primera clase en vez de tercera como querían los que deseaban que nuestra Andalucía continuara siendo la que divierte, como nos cantaba Pepe Suero, y que quede plenamente integrado en esta identidad digital que nos ha proporcionado la revolución tecnológica y las telecomunicaciones, TIP, que se pretende ahora superar con el nuevo capitalismo emergente de las 3 crisis que estamos padeciendo: la económica, la energética y la climática. En la referida modificación es importante que se mantenga la división de los 3 poderes que nos hablaba Montesquieu y que sigue perviviendo a pesar de que hay políticos que intentan que desaparezcan, y también que los restos de la ley sálica que permanece vigente desaparezca, como es la preferencia masculina a la femenina en el derecho a la sucesión al trono. En una monarquía hereditaria que se contradice plenamente
con la igualdad de sexo que se establece en la misma norma. Otra cosa importante es el establecer que el Senado se convierta de una vez y para siempre en una auténtica cámara de representación de las distintas comunidades y dejar de ser un cementerio de elefantes sagrados que ya no sirven para nada y que como los floreros no se sabe dónde ponerlos para que no molesten. También debe institucionalizarse y regularse la reunión de presidentes de las comunidades autónomas que componen el Estado con definición clara y completa de cuáles sean las comunidades históricas y cuáles sean las que pretenden mantenerse como regiones, así como conseguir el reparto de una parte del IRPF de forma equitativa y sin pretensión de preferencia en ella, sin olvidar tampoco el establecimiento de una organización en la que los poderes ejecutivo y legislativo centrales coexistan con los mismos poderes de los dos componentes de la federación sin alcanzar el estatus pleno de un Estado y se determinen claramente las tres listas de competencias, las estatales, las de las comunidades y las mixtas, como se recogía en la Constitución de 1937, que tuvo origen en la Constitución de la República de Rusia de 30 de noviembre de 1920, de donde se recogieron cosas importantes que se olvidaron incluir en el mismo texto, cuando lo tomaron como modelo para la construcción del nuevo Estado, que aún permanece pendiente, y para lo cual se ha de conseguir previamente una paz fraternal con la que podamos conseguir una solución que nos permita la construcción del siglo XXI que Andalucía se merece para que desaparezcan las diferencias entre España y Portugal y conseguir la confederación ibérica que soñara Blas Infante. Para iniciar este camino se pueden utilizar los artículos 87, apartados primero y segundo, y 106 y siguientes de nuestra vigente Constitución, y modificar la ley electoral creando las listas abiertas que eviten el clientelismo y la corrupción en la que gana la candidatura más votada, y se prohíban los pactos postelectorales y se establezca una circunscripción nacional o por cada comunidad con el establecimiento de un límite de mandato después del primero que permita solo otra segunda y una ley que evite fuertemente el transfugismo. Y este mismo ideal también tuvo otra versión en una época difícil para España en el curso 1933-34, coincidiendo con la Revolución de Asturias, en el que nace en la calle La Areña de esta ciudad, donde se crea por profesores de la FUE la Universidad Popular, en el que se integraron quienes querían redimirse de su analfabetismo y que pensaban que la cultura no estaba destinada solo a las clases privilegiadas. Y de esa inquietud surgió el Ateneo Popular de Sevilla, que llegó a contar con más de 200 socios de diversas ideologías que dejaron al margen de la Constitución cualquier cuestión partidaria y que tuvo como primer presidente a Antonio García Lavado y como vicepresidente a José Llamador y Mira, y se crearon una serie de actividades como la de música, pintura y escultura, cineclub, teatro leído, excursiones, etc., habiendo desviado por su tribuna pública grandes figuras de la época como Jorge Guillén, Juan de Mata Carriazo, incluso el propio Blas Infante, padre de la patria andaluza, un mes antes de su inicua muerte, y otro gran andalucista como fue el doctor Leal Caldarí. Dichas actividades se desarrollaron primero en la calle Alvareda y luego en la calle Cardenal Espínola número 15, local que fue saqueado el 18 de julio del 36 por los insurgentes del Movimiento Nacional, que tras malherir al conserje tiraron los muebles por el balcón y quemaron los mejores libros de su biblioteca, y entre ellos, curiosamente hermanado, el Capital de Carlos Marx con las moradas de Santa Teresa, diciendo que eso de morada sonaba a la bandera republicana. Y por supuesto, todos los libros editados en esperanto que enseñaban en dicho Ateneo dos grandes profesores del indicado idioma universal, que fueron Antonio Candela y Felipe González, que era a la vez un poeta de la época, a los que yo tuve el honor de conocer. El Ateneo Popular estuvo prohibido totalmente y los supervivientes del mismo honraron
al que os habla, y aprovechando que estaba organizando la Fundación Blas Infante, me pidieron consiguiera la resurrección del Ateneo Popular, 35 años después de su muerte, cosa que tuve la oportunidad y el honor de realizar. Desde el 4 de marzo de 1978 hasta la fecha, el Ateneo Popular tuvo una actividad vertiginosa para intentar recuperar el tiempo que nos había hecho perder la dictadura, de la que 22 años tuve el honor de dirigir y que se ha continuado más tarde por Rocío Macareno, especialista en música, y actualmente por Francisco Moya, doctor homeópata, y donde no se han dejado de celebrar actividades de toda clase, como mesas redondas de todo tipo, exposiciones de pintura y escultura, etc. Y por supuesto la enseñanza del Esperanto durante los 8 primeros años de su resurrección, en que se continuó su enseñanza hasta que se perdió la sede donde había nacido dicho idioma, en la calle Monardes de esta ciudad, en el que se impartieron cursos de dicho idioma. Para ello se utilizaba como texto un libro titulado Teach Yourself Book Esperanto de John Creswell, diplomado por la British Esperanto Association, y con Hartley, diplomado por el British Esperanto Association, que fue publicado por primera vez en 1957 y más tarde en 1968, y después en 1970 por David Mackay Company de New York. Otra de las actividades más importantes que se llevaron a cabo en dicha sede fue el homenaje celebrado el día 26 de noviembre de 1979 bajo el título Un detalle del Ateneo Popular con 20 andalucistas de tiempo, y que se dedicó a los fundadores y continuadores del andalucismo militante, como eran las hijas de Blas Infante, María de los Ángeles y Luisa, y don Emilio Lemos, gran georgista, y don Juan Álvarez Osorio, compañero de Blas Infante, interpretándose el himno de Andalucía por primera vez por el pianista José Romero, que lo había reestrenado y que sirvió de enlace con el último acto del Padre de la Patria Andaluza, celebrado en la calle Cardenal Efímera, y que culminó posteriormente con la redacción de un manifiesto andalucista que se publicó el 20 de febrero de 1980, que fue firmado por más de 50 intelectuales, periodistas, artistas, etcétera, representativos del mundo de la cultura andaluza, y que tuvo un gran impacto en los medios de comunicación social, y asimismo, y de que como resumen de lo expuesto, citaremos un párrafo del mismo titulado A todos los andaluces de la Junta Liberalista de 15 de junio de 1933, y que decía lo siguiente: el caos español que cada día más se va intensificando, aunque se haya tratado de encubrir durante los frecuentes periodos dictatoriales, fingiendo un orden mediante aparatos de fuerza, corresponde al paréntesis abierto desde hace próximamente 30 años, con la invalidación del Estado centralista, y el cual paréntesis solo puede llegar a ser cerrado con la afirmación rotunda del Estado federal, habiéndose de regir mientras tanto los españoles, tal como se han venido rigiendo desde el 900 hasta ahora, por el cadáver de un Estado que mantuvo y mantiene, apoyado en las armas policiales, falta de justificación a la vida al faltarle la adhesión de las conciencias ciudadanas. Es decir, que los españoles han vivido durante muchos años peor que si no tuviesen estatuto, regido por la sombra de un Estado difunto. Y volviendo al tema del federalismo, no debemos olvidar lo que decía el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, Ramón Maíz, cuando indicaba: la visión federal de la democracia reemplaza la concepción jerárquica y piramidal del poder político, mando y control, por otro bien diferente, horizontal, de competencias repartidas en red, pero coordenadas, federadas. En su propia etimología, el federalismo remite a la construcción fides mediante pacto entre iguales fueras. Si la soberanía constituyó un imposible sueño de la razón en la historia del pensamiento, en el ámbito de nuestro sistema político multinivel, la Unión Europea carece simplemente de sentido.
El federalismo postula la construcción de un Estado de Estado, o lo que es lo mismo, la articulación de autogobierno y gobierno compartido, lo que confirma que nuestra autonomía española se quedó coja y que es totalmente necesario continuar el camino y llegar al Estado federal, porque si no nos hemos quedado en una sociedad balcanizada que solo ha conseguido la fractura del Estado. Por otra parte, hemos de recordar que el esperanto, que es considerado como lengua auxiliar artificial, creada en 1887 por el oftalmólogo polaco Lázaro Zamenhof, que publicó un libro bajo el título de La lengua internacional, que ha llegado a convertirse en la lengua de esta clase más hablada del mundo y también a ser el segundo idioma de la nación. No quería terminar mi intervención sin expresar mi agradecimiento a los esperantistas que nos han honrado con su presencia y en especial a la señora Silve y su esposa doña Perla Martinelli, componentes del Senado y demás congresistas que me han dado la oportunidad de colaborar en este congreso y de la emoción que recibí cuando me entregaron la versión del himno de la patria andaluza traducido por dicha señora y escuché su interpretación cuando en su estribillo se decía: Andalusó al vidan con, por siglando del nivel, sem por Andalucía el día, en amo con tuta Omar. Y termino recordando el grito que dio Blas Infante por 2 veces antes de que la bala se haga en su vida, de viva Andalucía libre, que significaba, como nos había dicho, libre del colonialismo de la Europa no federada. Muchas gracias y hasta siempre. Muy bien. Vielen Dank, Anna-Lit. Tengo un punto de orden, Mijalas procedura propone che ni donu nunam interacton per l'accanto de la andaluza inno en esperanto. Vamos a escuchar el himno de Andalucía cantado en esperanto y efectivamente adaptado a la cultura esperantica. Un momento, nosotros siempre oímos el himno en pie. Ni ciam audas starante la himno. La standardo blanche verda, flitas spirito perda, vocas por pace espero, sub la sum del vasta terro. Andaluzoi, al vidancon, porcilando dell'iver, iem por Andalusio via, en amo con tuta Omar. ¡Viva Andalucía libre! Viva! Andaluza et civita noi, la destin et viae manoi, alla lumo for del ombro, granda est tu via nombro. Andaluzoi, al vidancon, porcilando dell'iver, iem por Andalusio via, en amo con tuta Omar. Al vidancon, Andaluzoi.
con vos. Hay cuestiones. Cuestión de Anna Bertek. Ĉu la hispanaj comunidades estas same gravaj kiel la regionoj en Francio aŭ Italia, aŭ pli gravaj kiel la 3 komunumoj de Belgio, Flandra, Valona kaj Brusela? La pregunta es, ¿las comunidades de España son importantes como las regiones en Francia o Italia, o más importantes como son las comunidades en Bélgica, Flamenca, Valona y de Bruselas? Es la cuestión. Yo entiendo que no son, porque en realidad no se ha llegado a la España federal. Hasta que no lleguemos a la España federal, no se habrá llegado a esa altura que tenemos que llegar necesariamente. Si queremos que una Europa unida y federal, tenemos que dar ese salto, pero hasta ahora no nos hemos llegado, porque se ha vuelto más bien hacia atrás y estamos más en una autonomía, en una comunidad autónoma que en un Estado federal, que es sin duda el camino al que tenemos que llegar. Iriesas nek ĉar ni ne estas en federala ŝtato, kaj nur se ni estos en federala ŝtato mi povus paroli pri io tia. Mi faras demandon, yo pongo una pregunta sobre eso. Eso significa que la comunidad andaluza, por ejemplo, no tiene un parlamento que no puede aprobar ley. No hay leyes de Andalucía. La demanda es, ĉu tio signifas que la andaluza comunumo ne ĝia parlamento ne aprobas leĝojn, ne estas leĝodona. No tiene. No tiene este derecho. Tio signifas que la comunumo havas nur decentraliza instrumento. Esto significa que la comunidad en España es solamente un instrumento de descentralización. ¿Es verdad? Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Confirmas? ¿Alguien más? Bertet Nilsson de Suecia. Mi ŝatus scii Quisiera saber kia maniere funkcias la hispana parlamento. cómo funciona el Parlamento español. Ĉu ĝi estas unu aŭ duĉambra? Tiene una o dos cámaras. Tiene dos cámaras, el Congreso y el Senado, pero el Senado no sirve para nada. Havas du la Senaton kaj la Kongreson, sed la Senato utilas por nenio. Aha. Do la alia havas ĉiujn kompetentojn. Todas las competencias están en el Congreso. Sí, exacto. Sí. Dankon. El Senato es selectivo, la Senato estas electata, o sea, es nominativo, es nur nomumita por el rey. No, el rey nombra unos senadores específicos, pero el Senado también está, hay representantes de toda España, pero prácticamente es la Cámara que nosotros decimos que es el cementerio de los elefantes. La regio ne rajtas nomumi senatanojn, sed praktike ĉi tiu ĉambro estas duoblaĵo de la Congreso, tiel nomata, kaj tial ĝi estas difinita kiel la tombejo de la elefanto. Y para darle oportunidad a los señores que ya no mandan, para que estén ahí. Existas nur por doni la oportunaĵon al tiuj kiuj ne komandas, por ke ili sidu tie. Io pongo una cuestión, mi metas demandon sobre Blas Infante, pri Blas Infante.
Blas Infante tute certe e la politica vidpunkto estas unu el la pioniroi, unu el la heroldoi de la federalismo en Europa. Sin duda Blas Infante es uno de los pionieres, uno de los heraldos del federalismo europeo. Es del punto de vista político. Pero por lo económico, tamen en la vidpunto economía, Blas Infante ya tiene un papel particular. Li havas specifan rolon, char li subtenis economie la georgismo, porque él sostenía por lo económico las teorías georgistas. Ĉu vi bonvolas klarigi al personoj kiuj venas de aliaj politikaj kaj ekonomiaj kulturoj kion signifas kaj kion volas la georgismo? Tre concise. ¿Puedes explicar a las personas que vienen de otras culturas económicas que la de España, qué significa, o de la anglosaxone, qué significa el georgismo muy concisamente? El georgismo el nombre de la doctrina de Henry James, que era en aquella época era una posibilidad porque el problema de España y sobre todo de Andalucía es que los que han mandado siempre han sido los terratenientes, la gente de mucho dinero, que en aquella época la reforma agraria nunca llegó a buen puerto, porque cada vez que yo fui precisamente alumno primero y luego ayudante de don Manuel Jiménez Fernández, que fue ministro en la República de Agricultura y que fue el único que hizo algo por España para la reforma agraria. La reforma agraria nunca llegó y es por ahí todavía arrastramos el problema. Voy a traducir la primera parte. Mi traducas da una parte. Do georgismo en esperanto existas libroi aŭ almenaŭ broŝuroj por klarigi kio estas georgismo ankaŭ en Esperanto, efektive produktitaj de hispanaj esperantistoj. La georgismo ŝuldas sian nomon al Henry George, ĉi tiu angla ekonomikisto fariĝis aparte interesa en Hispanio, ĉar ĝuste Hispanio spertis la problemon de la potenco ligita alla proprieto de la tero. Estis lando de latifondistoi, estis landoi de terposedantoi, estis lando kiu bezonis agraran reformon. La unua kiu okupigis pri agrara reformo estis ministro pri agrikulturo en la unua Hispana Respubliko, Jiménez Fernández, kies disciplo asistanto kaj helpanto estis la ĉeestanta Pedro Luis Verdejo, sed fakte neniam oni realigis tiun agraran reformon. Puede continuar, por favor. Bueno, ¿qué quería saber? Sí, todo está aquí, es bastante. Yo creo que sí, que está explicado. Si tiene alguna particularidad. Yo creo que no. Tamen mi iras antaŭe. Mi donas kelkajn indikojn. Voy a dar una indicación muy sencilla, pero bastante indicativa del georgismo. ¿Qué es el georgismo? Después del fútbol, post-futbalo, la plej universale conata ludo en el mundo estas Monopoly. Sí. El más conocido juego mundial es el Monopoly, después del fútbol. Oni opinias que Monopoly estis inventita en Usono, proximume en 1930, de iu usonano, kiu estis inspirita de la granda krizo kaj depresio de la jaro 1930. Se cree habitualmente de costumbre que el Monopoly es un juego inventado por
un estadounidense inspirado por la grande crisis del 29-30. No es verdad, no es verdad. Monopoli naskiĝis en 1916, dum la unua mondmilito. Monopoli naskiĝis Monopoli fue inventado durante la Primera Guerra Mundial como auxilio didáctico para enseñar lo que es el georgismo. Sí. Como kiel helpa didaktikilo por klarigi kio estas georgismo. Por demonstri che la posedo de la tero, kaj la posedo de la domoj, kaj la posedo de la hoteloj causas che kiu posedas domon riĉiĝas constante, kaj kiu luas domon malriĉiĝas constante. Para explicar a los niños que quienes poseen una casa, un hotel, un inmobiliario, se enriquecen de más en más, y quienes no poseen nada, son locatarios, se ponen más y más pobres. Entonces si quieren comprender qué es el georgismo, es muy fácil, es bastante aprender el juego del Monopoly. Se volas lerni georgismon, estas tres simples sufiĉas lerni la monopolion. Y vamos a jugar a Monopoly en la casa del esperante. Esta es verdad, esta es verdad. Bueno. Yo quisiera poner otra cuestión, si no hay otras personas. Se aliaj personoj en estas, mi ŝatus meti lastan demandon, fakte. Sed la demandon mi ne faras al signoro Pedro Ruiz. No es una pregunta para el señor Pedro Ruiz, es una pregunta para doña Marie-France de Conterrey. Mi volus compreni, ĉar advocato Ruiz Verdego parolis pri duĉambra parlamento, kaj vi asertis ke Civitas Esperantica estas federala subjekto. Entonces, como el señor Pedro Ruiz ha hablado que en un sujeto federal tenemos dos cámaras distintas del Parlamento con poderes y con una estructura diferente, y como usted, doña Marie-France de Conterrey, dijo que la Civitas Esperantica es un sujeto de natura federal o federalística, ¿tiene esto sujeto un parlamento? ¿O cómo se pone este parlamento? ¿Cómo está estructurado? No, pravi, mi posedas du ĉambra parlamento. Nosotros tenemos un parlamento de dos cámaras. El legislativo tiene dos cámaras. La unua estas la Senato, El Senato, kun enhavo de 19 senatanoj, con 19 miembros, kiuj estas rekte elektitaj de la civitanoj. directamente elegidos por los ciudadanos. La alia ĉambro estas la Forumo, La otra se llama Forumo, kaj en la Forumo sidas la reprezentantoj de la pactintaj estadoj. y en el Forumo están los representantes de las instituciones que adherieron al pacto. Do du membroj por ĉiu, du forumanoj por ĉiu estado. Hay dos representantes cada uno. No, la estonta problemo nia estos ke kiam ni havos multe da establoj en la pacto,
la ĉambro de la forumo entenos grandan nombron da representantes. Problema en perspectivas es que entonces el Senado tiene 19 miembros, pero el forumo podría tener una crisis de elefantiasis, porque si hay muchas instituciones, hay muchos representantes. Ĉu la Senato estas elektita en maniero proporcia aŭ ĝi estas elektita en maniero pariteta kiel la forumo? Es que el Senato está elegido de forma proporcional o de forma paritética como sería el forumo? La forma estas proporcia. El Senato. En el Senato, ĉar la Esperantistoj havas partiojn. Do el ĉiu partio venas listo kaj laŭ la nombro de voĉoj venas en la Senato en la 19 postenoj venas proporcie nombro de senatanoj. Interalie la unuaj nomoj membroj en la venkinta partio fariĝas consulo kaj unua viceconsulo. Entonces funciona así. En el Senado hay grupos parlamentarios diferentes, elegidos proporcionalmente según listas distintas, copladas a programas políticos. Y la lista que gana las elecciones, como todas las listas, tiene un candidato número 1 y un candidato número 2. El candidato número 1 va a ser el cónsul, que entonces es también jefe del Ejecutivo, y el candidato número 2 va a ser el vicecónsul. Ĉu tio signifas que la strukturo estas pli simila al la usona federalismo anstataŭ al la svisa parlamenta federalismo? La estructura entonces es más similar a la estructura presidencial americana. ¿Hay otras preguntas? Sí, yo tengo una pregunta para el señor presidente, que yo pienso que sería bueno aclarar para la gente de fuera la noción de la reivindicación de muchos partidos minoritarios ahora en España sobre las listas abiertas, que usted se refiere en las listas abiertas en su charla, en las palabras que nos ha digerido hace poco, y también al nivel de representación de porcentaje de los partidos minoritarios en España. Me refiero que un partido minoritario en España necesita muchísimos votos para tener un escaño respecto al bipartidismo de siempre, tanto en España como en Francia, como en muchos otros estados, donde los partidos mayoritarios no necesitan tanto porcentaje. Eso me parece que es una reivindicación de hoy de los partidos minoritarios, tanto andaluces como de otros sitios de España. Usted ha comprendido la pregunta, pero ahora se espera un poco, ¿no? No han comprendido, entonces voy a traducirlo. Porque el Señor es como un chauve-souris. Es ratón y pájaro en el mismo tiempo. Y además tiene también una cola, porque es francés. Do la demando estis, kio estas la opinio de la vicprezidanto de la Fondumo rilate al du specifaj problemoj. La dua specifa problemo estas pli simpla, concernas
la proporcian sistemon balotan en Hispanio, kiu same kiel cetere en aliaj landoj favoras da bipartitismon kaj kaŭzas ke por atingi seĝon en la parlamento la minoraj partioj bezonas proporcie pli da voĉoj ol la majoraj partioj. Kaj la unua demando estis rilate alla apertaj listoj, kion li opinias. Mi clarigos poste se vi desiras, ĉar estas afero de la hispana kulturo. Mi ne estas hispano entute, sed mi konas kiel experto de derecho internacional, li skribis, do mi scias kion tio signifas, sed ni lasu nun al li respondi specife alla demando pri listas abiertas. Bueno, Usted tiene el papel. Sí, no, yo lo que quiero aclarar es que una democracia no es democracia hasta que haya listas abiertas, porque la lista cerrada es la trampa. Así de claro. Democratio ne estas democratio se ne estas malfermita listo, ĉar la fermita listo estas la trompo. Y la segunda pregunta, porque él dice que tenía una pregunta, pero verdaderamente me hizo dos. ¿La otra cuál era? ¿La otra cuál era? Sí. Vas a decir la otra vez si se acuerda. El porcentaje, el número de votos necesarios a los partidos minoritarios para obtener un escaño. Yo me refería de hacer una aclaración para el resto de las personas que no conocen el sistema español. Para esto. Del porcentaje necesario a los pequeños partidos por tener un escaño en las Cortes españolas. Es que el problema que hay es ese precisamente, que con el problema que con la lista, exista la lista cerrada, predomina, porque eso está hecho con la idea de los dos partidos que mandan en España, y lo que haría falta es precisamente la otra para que haya más participación. Ellos se han puesto de acuerdo, como son los dos que mandan, para que esto siga así. Y hasta que no cambie el sistema y esté en la lista abierta, no tendremos una democracia en España. Perfecta, ¿no? Li compreneble subtenas cohere con tio che li diris antaŭe la opinion che devas ekzisti malfermita listo. Del punto de vista de la técnica de elecciones, Blas Infante era mayorista o proporcionalista? El punto de la técnico de balotado, ĉu Blas Infante estis proporciisto aŭ majoristo? Ĉu mi bezonas klarigi tion? Que si era ¿Proporcionalista o mayorista? proporcionalista. Claro, porque como era mayorista el sistema electoral nunca fue elegido. Ya la balota sistema es mayorista, li neniam estis Es que esa era la auténtica democracia. No, creo yo, ¿no? Los ingleses tienen la mayoría, pero no es un Bueno, problema. los ingleses tienen también una forma distinta de pensar. Y tienen una psique diferente, claro. No, tre buone. esto no es ingleses. Tre buone. Senti, Bonvolu eniua in lingua comprenebla, in una qualsiasi lingua comprensibile. allora, il federalismo di Blas Infante e quindi la teoria del federalismo in Spagna è sufficientemente grande per lanciare anche l'idea, oltre della patria andalusa, quella della patria europea? Aspetta, vi spiego. El federalismo de Blas Infante es bastante grande para proponer no solamente la idea de una patria andaluza,
sino también la idea de una patria europea. Primera pregunta. Mi spiego meglio. Ad Se esempio, explica peor. il federalismo europeo viene dato come nascita con il manifesto di Ventotene di Spinelli a Ventotene. Se dice que el federalismo moderno europeo nació por el manifiesto de Ventotene Nel por 1941. Spinelli y otros de 1900. Los antifascistas que entraron en Ventotene era una cárcel de antifascistas en 1942. Allora, il piccolo particolare è che dal 1941 al 2014, quando siamo, Hay todavía un detalle pequeño. sono passate oltre 70 anni, 73 anni per l'esattezza. Pasaron más que 70 años. I federalisti americani gli è bastato fare una guerra di secessione sostanzialmente, una guerra di indipendenza con la Gran Bretagna per arrivare al risultato degli Stati Uniti d'America in soli 12 anni. A los federalistas americanos, norteamericanos, bastaron unos años para llegar, bastó una revolución nacional anticolonial para llegar a la federación. Allora, visto che nel suo discorso parla anche, mi pare verso la fine, proprio di anticolonialismo, no? Di contro il colonialismo, se lui ritiene che è proprio questo quello che manca, cioè i patrioti europei, la nascita di patrioti europei che alla pari di quelli americani facciano nei confronti dell'impero, sostanzialmente per come si è configurato per la parte occidentale, ma sempre di più si va espandendo alla parte orientale, vale a dire quello dell'Anglo-America, quello del consumo, insomma, per intenderci, con un'idea che è certamente diversa da quella che aveva ovviamente sia di federalismo che di consumo, evidentemente Blas Infante. Según Blas Infante, entonces, usted como intérprete del pensamiento de Blas Infante, no sería necesario tener una generación de patriotas europeos que hagan una revolución contra lo que es ese tipo de consumismo que caracteriza a Europa hoy. Tengo también que traducirlo durante que usted va pensando la respuesta, tengo que traducirla por las personas que no hablan idioma neolatino. La demanda estis concerne la nascigion de la moderna Europa federalismo, kiu datiĝus de 1941-42 manifesto de Ventotene, pasis 70 jaroj kaj ankoraŭ ne ekzistas la Europa federalismo. Dum en Usono sufiĉis kelkaj jaroj por ke ekzistu la Amerika federalismo. Kio estus la opinio de la Blas Infantismo, o de la federalismo de Blas Infante, tiu rilate nome? En Usono existis patriotoj kiuj batalis kontraŭ malamiko tute klare difinita. Kiu estus la malamiko kontraŭ kiu devus leviĝi generacio de patriotoj eŭropaj? Ĉu la consumismo kiu ekzemple karakterizas nuntempe Okcidento? Bueno, a usted el papel. A veces me lo trata de una forma porque se han puesto muchas cosas de por medio, ¿no? La pregunta exacta, ¿cuál es? La pregunta exacta sería, ¿cuál es el peor enemigo del federalismo hoy como hoy en Europa? Si el peor enemigo del federalismo americano era el imperio inglés británico, y por eso fue bastante un periodo de 10 años para construir el federalismo norteamericano. ¿Cuál es el imperio que ahora nos obstacula y tenemos 70 años después
el nacimiento de la idea moderna del federalismo europeo. ¿Cuál es este imperio? Pues el problema es el capitalismo. Yo creo que es el constante de todas estas cosas y que lógicamente el capitalismo lucha por vencer todas las sociedades. Y hasta que en realidad deje de existir esa fuerza tan importante que domina a las naciones, no habrá un federalismo auténtico. Il problema è l'economia, e senza il capitalismo che malhelpas, estas tiu la imperio contro kiu oni devus batali, char la capitalismo malhelpas la estigion de sento de federatio inter la nazione. No, mi traduce. Li gratumen assi. Ĉar mi ne estas tute certa pri tio, mi volas havi konfirmon, ĉu ekzistas aparta Andaluzia parlamento aŭ ne. No ha comprendido verdaderamente si hay un parlamento de Andalucía, hoy como hoy. Sí, hay un parlamento de Andalucía. Existe un parlamento de Andalucía, pero realmente no es un verdadero parlamento. Se necesitas ver a parlamento, porque no haces leyes. Exactamente, una apariencia. No, char gi ne productas legiojn, gi ne estas parlamento, gi estas nur ŝajno. Sed ĉu tiu ŝajno de parlamento reprezentas ĉiun andaluzon, eĉ tiun, kiu eventuale elmigris al aliaj partoj de la mondo? Esa, porque está cerca de usted, no cerca de nosotros. Esa apariencia de parlamento representa solamente los residentes en Andalucía o también andaluces residentes en el extranjero. Que si entran en la representante... ¿Tienen el derecho de votar para la representación? Sí, tienen derecho, pero no se usa. Teóricamente sí, pero no... Teorie praktike ne, ĉar la andaluzoj kiuj loĝas eksterlande simple ne voĉdonas. La Spagna sicuramente ha un problema in piccolo anche di lingue e di cultura. Hispanio, compreneble havas problemon, ankaŭ problemon, de lingvoj kaj kulturoj. España también tiene un problema. Pensiamo al fatto catalano. Addirittura la Catalogna sta per votare il referendum. Y conoces el caso en Cataluña, conocemos el caso catalano. L'Europa oggi ha 28 paesi membri e 24 lingue ufficiali. Europa hoy tiene 28 miembros, estados miembros y 24 idiomas oficiales. Europa ha lui pensa, allora, pensa che il federalismo linguistico possa essere d'aiuto sia alla dimensione europea e quindi ai patrioti europei che anche alla risolvere i problemi di scontri culturali e linguistici che ci sono all'interno della Spagna. Cioè, io penso che la lingua federalismo possa essere utile non alla Europa ai patrioti, sed anche per solvi la interna problema en español. ¿Cree usted que el federalismo lingüístico sea útil no solamente para resolver el problema en el nivel europeo, sino también en el nivel hispánico? Bueno, es que precisamente demuestra la importancia del Esperanto, porque el Esperanto es lo que hubiera resuelto todo ese problema. Tio ĝuste pruvas la gravecon de Esperanto, ĉar Esperanto solvus la problemon en ambaŭ niveloj. Lo resolvería todo. Y por Ĝi eso es tan necesario. solvus ĉion. Lo que pasa es que el Esperanto no ha triunfado lo que tenía que haber triunfado.
Cio casas estas che gi ne triumfis, kiel endus che gi triumfu. Ciu ni povas havi alian intermeson musican antau ol doni la parolon, kai eventuale char mi scias che Perla shatas la pausoin, ciu C'è un'altra domanda di Riccardo. alla presidentino favi pausoin, C'era lui con la Perla fama. ne volas proponi. ¿Hay otras cuestiones? Yes. Sí. Poco. Sí, para volver en el tema de representación política, ¿cómo explica usted la nula representación del pueblo andaluz en Madrid, en las Cortes españolas? Porque como, en otras palabras, como una región de 8 millones de habitantes, que representa la quinta parte de la población española, no ha logrado tener representación en Madrid, porque se ve mucho más poder y mucho más fuerza de otras regiones como Cataluña, como País Vasco, como Galicia, como muchas otras regiones que tienen representación, hasta Canarias tiene representación en la Cámara de los Diputados en Madrid, y los políticos andaluces, sean del partido andalucista o de otros partidos andaluces, no han logrado tener esta fuerza, esta representación en Madrid. Yo pienso que Blas Infante hoy en día sería muy decepcionado de ver esta situación ahora en el principio del siglo XXI. Kiel opinias vi pri la facto che la andaluzoj, kvankam ili estas kvinono de la populacio de Hispanio, en la Madrida Parlamento, en la Nazia Ŝtata Parlamento, multe malpli gravas ol aliaj reprezentantoj, ekzemple de Katalunio, eĉ de Kanariaj insuloj. Mi opinias que Blas Infante estus tre semilusigita de la nunaj andaluzoj. Hace una pregunta y también te sugeriste la respuesta. Es muy malo. Pero Pues solamente eso. Es típico, es un remedio típico de la retórica. La entendemos, la conocemos. que el español es el que domina en el Parlamento nuestro. Allí no hay problema de idioma. Lo que pasa es que siempre el andaluz nos hace polvo en todos los sitios, porque la gente cuando habla cree que andaluz, cuenta un chiste. Nos buscan siempre como hay una canción que hacía que ya está muy mayor y no canta, que se llama Andalucía la que divierte. Entonces yo cada vez que he ido a un sitio, en los cargos que yo he tenido, jamás se me ocurría decir un chiste ni nada, porque nosotros nos miran eso como los cómicos, somos los payasos de los que quieren reírse los demás. Y Sí, entonces pero es que los Existe. andaluces... No, por favor, no hacemos el diálogo. Antes de todo, el orador tiene que terminar. Sí. sí. ¿Qué decía después? Yo creía que ya sea una respuesta del Sí. punto de vista, decimos, psicológico, pero tomamos también una respuesta del punto de vista político, como por qué los andaluces no son tan importantes, no tienen bastante peso en el Parlamento Nacional. Pues porque hay pocos políticos andaluces que se dediquen a eso. Y además el problema de Andalucía siempre ha sido eso, la falta de políticos. Y cuando han ido a Madrid siempre hemos tenido los problemas esos, que siempre, el andaluz era el gracioso que iba allí a hacer un cómico. Así que eso además, yo estudié periodismo también en mi época,
Y aquí estaba de director don Emilio Romero, que era un señor castellanista 100%, nació en Valladolid, que era lo perfecto, y nos tenían totalmente bregado porque era el niño andaluz, cuenta un chiste. A mi hijo, que hizo también periodismo, se tuvo que venir, estudió en Salamanca, y cada vez que hablaba andaluz, cuenta un chiste. Vale. Entonces se tuvo que venir porque es que era imposible, así en la vida era imposible. Y lo mismo que lo hemos vivido nosotros le pasa a todos los andaluces. Bueno, mi resumas de respondo. Estas dos partes de respondo se dirigavas como un denominatore. La andaluzoj ne estas sufiĉe seriozaj homoj. La andaluzoj estas konataj kiel homoj kiuj rakontas anekdotoj. Kaj kiam oni renkontas andaluzon, oni diras al li andaluzo rakonto anekdoton. La kvalito de la andaluzoj estas en la parlamento la sama kvalito kiun oni havas per tiu ĉi stereotipo. Y probablemente es la misma calidad que se encuentra en los esperantistas andaluces. Que van a tomar el café porque Totalmente de acuerdo. llegan demasiado temprano. Estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Bueno, las dos versiones coinciden. Entonces puedo empezar a tener dudas de la mía. Bueno, ahora le toca. Mi proponas que mi unu pauzon. Ĉu la paŭzo estu unue venita per canto aŭ sen canto? Aŭ ni havu la kanton post la paŭzo? Uno, 50 anni dice per Marvin. Dankon, cara Presidento. Eble mi sidas, ĉar estas studa tago, como es una jornada de estudio,